Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de Reported Speech. Comencemos. Solo un pequeño repaso de lo que es Reported Speech. Reported Speech es cuando alguien dice o menciona lo que otra persona dijo. Por eso es que se llama Reported, porque es como si una persona estuviera pasando el reporte de lo sucedido, en este caso, de lo dicho por otra persona. Existe lo que llamamos las Direct Reported Speech, que es cuando reportamos literalmente lo que alguien dijo, como en el primer ejemplo. I work in a bank, said Daniel. O las Indirect Reported Speech, las cuales son las que estamos analizando debido a los cambios que se deben de tener cuando se realiza el reporte, como en el segundo ejemplo. Daniel said that he worked in a bank. En la lección anterior se analizaron estos cambios en cada tiempo gramatical, así como de algunos otros cambios en la estructura. Si tiene alguna duda con respecto a esto que llamamos backshift, te recomiendo ver el video anterior antes de continuar. En esta sección analizaremos algunos otros verbos que se pueden utilizar para hacer el reported speech, además del say o tell. Después nos enfocaremos a cuando la expresión a reportar es negativa y por último, cómo hacer el reported speech con preguntas. Iniciemos entonces. Cuando utilizamos say o tell para hacer reported speech, no nos da mayor información, por ejemplo, del modo o la manera que alguien dijo algo. Estos verbos son llamados reporting verbs, los cuales nos ayudan a hacer un reporte de información, incluyendo say y tell. Pero existen algunos verbos que también nos indican la forma o manera, el estado de ánimo o la razón por la cual una persona dijo o hizo un comentario. Por ejemplo, el verbo admit, admitir. Este verbo no solo nos muestra lo que alguien dijo, sino la manera en que lo dijo. En este caso, él admitió algo. Analicemos un ejemplo. I'm not very good at golf. Y la reported speech podría ser: Neil admitted that he wasn't very good at golf. Neil admitió que no era muy bueno en el golf. Como pueden darse cuenta, en este tipo de verbos es casi imprescindible el uso del that para agregar la oración o mensaje. Existen muchos verbos de tipo reporting. Aquí analizaremos los más importantes o comunes a través de algunos ejemplos. Explain, que sería explicar. Por ejemplo, alguien dijo: Don't be afraid of the dog. He's just excited to see you. Y la reported speech, they explained that the dog was barking because he was excited to see me. Ellos me explicaron que el perro estaba ladrando porque estaba emocionado de verme. Otro ejemplo. Your house is beautiful. It has a nice lawn too. En esta reported speech utilizaremos el verbo add, añadir, agregar. Rohit admired our house and added that it had a nice lawn. Rohit admiró nuestra casa y añadió que tenía un hermoso césped. Existe un grupo de reporting verbs que son utilizados con un objeto y una acción en infinitivo. Comúnmente son verbos que se utilizan para reportar órdenes, consejos e instrucciones. Por ejemplo, el verbo remind, que implica recordarle a alguien. Observemos un ejemplo. Remember to buy some milk tonight. Recuerda de comprar la leche esta noche. Ese es el mensaje, en este caso una instrucción. Cuando la persona que recibe la indicación hace el reported speech o hace el reporte a otra, sería: Ellie reminded me to buy some milk tonight. Ellie me recordó que comprara leche hoy en la noche. Observemos que el verbo remind, que está en pasado, le sigue el objeto, es decir, a quien le recordó, y luego la acción debe de ir en infinitivo. No existe una regla para saber cuáles son, simplemente hay que conocerlos y saber cómo utilizarlos. Recuerde que son verbos que nos expresan o ayudan a expresar órdenes, consejos o instrucciones. Analicemos algunos otros ejemplos de reporting verbs que utilizan un objeto y la acción en infinitivo. You've been very naughty, go to your room. En este caso se pueden dar cuenta que es como una orden, ve a tu cuarto.
Por lo tanto, si quisiéramos hacer un reported speech, podríamos hacerlo utilizando, por ejemplo, el verbo order, ordenar. Y podría quedar como en el siguiente ejemplo. I just ordered Aaron to go to his room. Acabo de ordenarle a Aaron que se fuera a su cuarto. Could you please give me a ride to the station? Aquí estamos haciendo una solicitud, una petición. Entonces, un reported speech podría ser: Sorry I'm late. Lucia asked me to give her a ride to the station. Lo siento, llegué tarde. Lucía me pidió que le diera un ride o aventón, como coloquialmente diríamos, o que la llevara a la estación. Come to the party. You'll have a great time. En esta utilizaremos el verbo encourage, que es incitar, motivar o animar. Por ejemplo, para hacer el reported speech, quedaría como: We encouraged Gareth to come to the party. I hope he turns up. Animamos o motivamos a Gareth de venir a la fiesta. Espero que se aparezca. Ahora bien, para hacer un reported speech en forma negativa, lo único que debemos de recordar es la necesidad del back shift, o de mover la acción a un tiempo al pasado, y utilizar el auxiliar correspondiente a cada uno de esos tiempos. Recuerde que si tiene alguna duda con respecto a cómo hacer reported speech en forma afirmativa, le aconsejo que vea el video anterior. Analicemos un ejemplo. I don't work on weekends. No trabajo los fines de semana. La persona le dice a otra, la cual hará el reporte o transmitirá la información a otra más, por lo que la oración quedaría: He said he didn't work on weekends. Él dijo que no trabajaba los fines de semana. Observe que se cumple el back shift, es decir, la oración estaba en presente y al momento de hacer el reporte se hace en pasado. Analicemos algunos otros ejemplos de reported speech en oraciones negativas. En el primer ejemplo, observemos que la oración está en presente. I don't want to drive. I'd rather walk. No quiero manejar. Preferiría caminar. Para hacer el reported speech, recuerde que tenemos que hacer el back shift. Por lo tanto, si la oración estaba en presente, hay que moverla al pasado. Y la oración podría quedar como: Sue said she didn't want to drive. She'd rather walk. Sue dijo que no quería manejar. Ella preferiría caminar. Siguiente ejemplo. The car isn't starting. El carro no enciende. Dense cuenta que en inglés esa oración está en presente continuo. Por lo tanto, para hacer el reported speech, tendríamos que pasarlo a pasado continuo. Para hacer este reported speech podría quedar como: They told me the car wasn't starting. Ellos me dijeron que el coche no encendía. Y en el tercer ejemplo, They haven't arrived on time because of the car. Ellos no han llegado a tiempo debido al coche o por culpa del coche. En este caso tenemos una oración en presente perfecto. Por lo tanto, para hacer reported speech tendría que pasar a pasado perfecto. Faye said they hadn't arrived on time because of the car. Faye dijo que ellos no habían llegado a tiempo por culpa del coche. Como vimos con anterioridad, existen algunos reporting verbs que utilizan un objeto y una acción en forma infinitiva. Cuando sea este caso, para hacer el reporte negado, lo único que tenemos que hacer es añadir la palabra not de negación antes de la forma infinitiva del verbo, como veremos en el siguiente ejemplo. En esta situación, el abogado en un momento dice: You shouldn't sign the contract. No deberían de firmar el contrato. En este caso, el abogado le dice a su cliente, el cual le dice a otra persona en forma de reported speech. Observe que esta oración es como un consejo, por lo cual la oración de reported speech podría quedar como: Our lawyer advised me not to sign the contract. Nuestro abogado me aconsejó de no firmar el contrato. Analicemos algunos otros ejemplos de este tipo. Don't eat more cake, it's bad for you. Y podríamos generar el reported speech como: I think I persuaded Ethan not to eat any more cake.
En este ejemplo estamos utilizando el verbo persuadir o convencer, así que el reported speech diría: pienso que persuadí o que convencí a Ivan de no comer más pastel. Don't go in the water, it's dangerous. The lifeguard warned me not to go in the water. El salvavidas me advirtió de no meterme al agua. I don't think you should stand so near the edge. My friend warned me not to stand near the edge. Mi amigo me advirtió de no acercarme al borde. You must not lose your passport while you are away. My dad reminded me not to lose my passport. Mi papá me recordó de no perder mi pasaporte. Don't draw on the walls. My dad told me not to draw on the walls. Mi papá me pidió no dibujar en las paredes. Con respecto a cómo hacer los reportes de una pregunta, dividiremos estos casos en dos, debido a que existen dos tipos de preguntas, unas llamadas Open Questions o preguntas abiertas, las cuales utilizan a las WH Questions o WH Words. Estas esperarán como respuesta cierta información. Y por otro lado tenemos las preguntas de tipo cerrada o Closed Questions, las cuales son de afirmación o negación, es decir, que solo esperan un sí o un no como respuesta. Iniciaremos con las Open Questions. Las Open Questions, como ya mencionamos, son aquellas en donde utilizamos las WH Questions, como what, when, where, when, etc. Para hacer el reported speech de este tipo de preguntas, aparte de hacer el backshift o cambio de tiempo gramatical, en el reporte la pregunta ya no estará escrita como pregunta, sino como afirmación. Analicemos un ejemplo. Alguien le pregunta a otra: Where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? En este caso, al hacer el reported speech, la oración quedaría como: Adam asked me where his keys were. Have you seen them? Adam me preguntó en dónde estaban sus llaves. ¿Las has visto? Podrán observar que se hizo el cambio de presente a pasado, pero se estructuró en forma de afirmación y no como pregunta, al momento de hacer el reported speech. Algo que es necesario en este tipo de reportes es agregar la WH questions a la oración. En este caso fue where, porque le preguntaban en dónde estaban las llaves. Analicemos otros ejemplos con preguntas de tipo abiertas. Why can't you come to the party? He asked me why I couldn't come to the party. Como pueden ver, la pregunta es ¿por qué no puedes venir a la fiesta? Para hacer el reported speech, lo primero que tenemos que hacer es hacer el backshift, es decir, pasar a un tiempo al pasado. Can, en reported speech, sería could. Para hacer el reported speech, añadiremos la pregunta, que en este caso sería why, como conector, y estructuraremos el mensaje en forma afirmativa, no como pregunta, como pudimos observar. He asked me why I couldn't come to the party. Él me preguntó por qué no pude ir a la fiesta. Analicemos otro ejemplo. When will they arrive? ¿Cuándo ellos llegarán? Para hacer el reported speech, entonces quedaría: She asked when they would arrive. Ella preguntó cuándo llegarían. Dense cuenta que el verbo ask puede funcionar como verbo transitivo o como verbo no transitivo. ¿Qué quiere decir esto? En el primer ejemplo utilizamos el verbo ask con el objeto me preguntó, y así definimos a quién se le preguntó. Pero en el segundo ejemplo dejamos a ask sin objeto, donde decimos que ella preguntó, sin tener la necesidad de definir a quién se le hizo la pregunta. Esta es una de las características de utilizar el verbo ask, que puede o no llevar un objeto. Para cuando hacemos preguntas en presente simple, la utilización de do o does como auxiliar sigue la misma regla anterior para el reported speech. Es decir, que se hace el backshift o el cambio de tiempo gramatical
pero se tendrá que estructurar en forma afirmativa. Analicemos un ejemplo. Let's bake a cake. What do we need? Horneemos un pastel. ¿Qué necesitamos? Al hacer el reported speech, utilizaremos lógicamente el verbo ask y añadiremos la oración. Pero recuerden, hacemos el back shift. Si estaba en presente, ahora la oración deberá de estar en pasado, pero en forma afirmativa. Por lo tanto, en la pregunta do we need, que está en presente, pasaría como needed, es decir, solo el verbo en pasado. Entonces el reported speech quedaría como He asked me what we needed. Él me preguntó qué era lo que necesitábamos. Analicemos algunos otros ejemplos. Why do you want to work for us? ¿Por qué quieres trabajar para nosotros? En la reported speech quedaría They asked me why I wanted to work for them. Ellos me preguntaron el por qué yo quería trabajar con ellos. What do you think? ¿Qué piensas? Para reported speech quedaría como He asked me what I thought. Él me preguntó qué es lo que pensaba. What does a florist do? ¿Qué hace un florista? James me preguntó qué es lo que hace un florista. Por lo tanto, quedaría como James asked me what a florist does. En esta oración no se hizo el back shift o el cambio de tiempo gramatical debido a que estamos preguntando lo que alguien hace comúnmente o como rutina o por su profesión en este caso. Es decir, que es algo que no cambia. Como vimos en el video anterior, en estos casos no hay necesidad de hacer el cambio de tiempo gramatical. Where do Jay and Seth live? ¿Dónde viven Jay and Seth? Para su reported speech quedaría como Paul asked me where Jay and Seth live. En este caso tampoco hacemos el back shift porque suponemos o sabemos de que ellos siguen viviendo en el mismo lugar, es decir, que no han cambiado de lugar de residencia. Por lo tanto podremos utilizar el presente. Who do you know at work? She asked me who I knew at work. Ella me preguntó de quién conocía en el trabajo. What do you usually knit? ¿Qué es lo que usualmente tejes? En este caso estamos viendo que es un hobby o que es una rutina, por lo tanto podemos evitar el back shift. He asked me what I usually knit. Pudimos observar que en algunos ejemplos no tuvimos la necesidad de un cambio de tiempo, es decir, no se realizó lo que llamamos back shift, debido a que es una actividad que la persona hace comúnmente, es parte de su rutina, por lo que si recordamos en el video pasado, cuando las actividades no cambian, son parte de una rutina o simplemente es un hecho que siempre se hace o se realiza de la misma manera, podemos omitir el cambio de tiempo, como en este caso, o como en estos casos. Para mayor información consulte el video anterior en la parte de Reported Speech Without Change of Tense. Esta sección comienza en el minuto 13 con 12 segundos. Ahora bien, para las preguntas de tipo cerrada en Reported Speech, las cuales son preguntas que espera como resultado un sí o un no, haremos el uso de if, el sí en condicional, o whether, que en este caso significan lo mismo, un sí condicional. La única diferencia es que whether es mucho más formal que el if, pero ambos pueden ser utilizados de la misma manera. Analicemos un ejemplo. El jefe le pregunta a un empleado, ¿Are you meeting your sales targets? ¿Vas a visitar a tus clientes? Si observan esta pregunta, espera como respuesta un sí o un no. Por eso es que la consideramos como cerrada. Para hacer el reported speech en este caso, quedaría como My boss asked me if I was meeting my sales targets. Mi jefe me preguntó si iba a visitar a mis clientes. Observen el cambio del tiempo o lo que llamamos el back shift, de presente a pasado, así como el uso del if o whether. Recuerde que puede ser cualquiera de los dos. Y por último, que la oración ahora ya no está estructurada como pregunta, sino como una afirmación. Recordemos que el verbo ask puede funcionar como transitivo o no transitivo o intransitivo, es decir,
que puede o no tener o llevar un objeto del verbo. Analicemos algunos ejemplos de reported speech con preguntas cerradas. Will you be at the meeting on Monday? ¿Estarás en la junta el lunes? Para hacer un reported speech, por lo tanto, recuerden utilizar al if o whether debido a que esta pregunta es una pregunta cerrada. Es decir, esperará como resultado o como respuesta un sí o no. Cara asked whether I would be at the meeting on Monday. Cara preguntó si estaría en la reunión el lunes. Recuerden, la única diferencia entre utilizar whether o if es que whether es mucho más formal que if. Do you want to stay for dinner? ¿Quieres quedarte a cenar? La reported speech podría ser Ian asked me if we wanted to stay for dinner. Ian me preguntó que si queríamos quedarnos para la cena. Algunos otros ejemplos con reported speech con preguntas cerradas. Do you want to go by car or by train? He asked whether we wanted to go by car or by train. Él me preguntó que si quería ir en coche o por tren. Do you prefer wine or champagne? Joe asked me if I preferred wine or champagne. Joe me preguntó que si prefería vino o champán. Did you choose to ski or snowboard? He asked whether I chose to ski or snowboard. Él preguntó si elegiría esquiar o hacer snowboarding. Did you decide to walk or run? Harry asked if I decided to walk or run. Harry preguntó si decidí caminar o correr. Hemos llegado al final de esta sección donde analizamos y estudiamos a reported speech. Espero que haya sido de ayuda para comprender mejor el tema. Nos vemos en la próxima.